Hola, buenos días. Bien, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Espero que bien en estos días. Siento que estuvimos en estos días en Villa, tuvimos la oportunidad del sector de refrigeración, aire acondicionado y hay unas cosas muy interesantes en los temas de estrategia, en los temas, perdón, de eficiencia energética, en los temas relacionados mucho con la gestión de innovación vinculada a tendencias ecológicas. Y en ese sentido, pues creo que hay unas expectativas interesantes, hay unos intereses muy valiosos de la industria por desarrollar cosas y creo que eso va a ser un motor muy significativo del trabajo que realizamos, porque al final también, eh, aunque los problemas son distintos en cada sector o en cada actividad, o los problemas entendidos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista organizacional y de gestión, sí los lugares tienden a ser comunes, ¿no? Entonces, típicamente estamos hablando de empresas que queriendo hacer cosas nuevas no tienen la capacidad o el tiempo, la disponibilidad, los recursos, siempre están en el afán del día a día. En eso lo es marcado. Nosotros, pues justamente, incluso publicamos un librito pequeño y vemos que definitivamente ahí hay unas oportunidades grandiosas porque pues, aunque las empresas quieren y tienen voluntad, su capacidad se ve muy limitada a la hora de pensar en dedicar gente exclusivamente a investigación y desarrollo. Y no es porque no quieran invertir necesariamente. Bueno, en algunos casos la limitación de recursos también incide mucho. Pero lo que está pasando es que fundamentalmente las empresas tienen como dos problemas complementarios ahí. Por un lado, unos temas tapando huecos para colocar para atender las necesidades del día a día, especialmente las necesidades de los clientes, los temas de soporte o los temas de los proyectos que van corriendo, les consumen muchos recursos y típicamente les castiga muy duro este aspecto. Tu estrategia de recursos humanos está muy centrada en, bueno, diría yo más que la estrategia, en general la actividad de las áreas de recursos humanos está muy centrada en cerrar esos brechas que les dificultan mantener la operación al 100%, o bueno, digamos de forma continua. Entonces, pues en cualquier momento cuando se piensa en desarrollar nuevos proyectos, cuando se piensa en generar novedades o en plantear novedades, pues la primera dificultad que surge es desde dónde quito un recurso para ponerlo en el área de desarrollo. Y ahí claramente también la respuesta eh, es que no necesita hacerlo, entre otros aspectos, porque digamos la tendencia en mucho es que las empresas especialmente jueguen es a tener unas que desarrollan en muchísimos casos, sino en la mayoría con diferentes aliados, y la gestión de investigación y desarrollo se centra cada vez más en seguimiento y control a esos proyectos, a esas iniciativas, en digamos que aspectos, entre comillas, rutinarios de los proyectos de I+D, y
sí, pues la empresa logra eficiencias. Entonces, ese tema, por un lado, lo que te mencionaba, la necesidad que tienen las empresas de innovar, de generar valor. Segundo, la, la necesidad pues que tienen también de mantener una operación continua y constante y no descuidar su día a día. Y está planteando que definitivamente las posibilidades de operar cada vez más en temas de investigación y desarrollo tercerizados eh, es un camino ya no solo alternativo, sino casi que mandatorio. Otro tema tiene que ver es con el rol, por ejemplo, de los investigadores en las universidades y cómo lo que hacen se conecta con las necesidades de las organizaciones. Entonces, un punto clave, y creo que por ahí arranco ahorita, un punto clave que las universidades, o la gente que está en las universidades nos plantea y nos hace ver es, bueno, yo quiero hacer trabajos de investigación que sean lo más pertinentes, pero no encuentro mecanismos de diálogo para construir esa pertinencia. ¿Sí? No es fácil. Vamos, para las universidades también hay un tema clave ahí, es pues que cuando usted hace investigación, usted procura ubicarse en el estado del arte para que ese estado del arte le defina eh, dónde usted puede generar valor o novedad, nuevo conocimiento. Cuando se va al mundo empresarial, ese estado del arte suele ser muy difuso o infantil, es decir, las empresas muchas veces ni siquiera tienen claro qué es lo que está en tendencia ni cuáles son las verdaderas novedades eh, y están más centradas muchas veces en trabajar con soluciones que pueden ser ya cada vez más obsoletas, pero que finalmente como moviendo la caja registradora, porque eso es normal. Es normal que, no sé, una que todo el estándar de la industria reconoce como bueno, como que resuelve problemas, y generar un cambio ahí puede ser incluso muy complicado. Entonces, algo que veíamos con los empresarios es que muchos de ellos en muchos sectores, pero particularmente en este que conocimos, decían, no, yo trabajo con lo que mi cliente me pida, con base en eso estructuro soluciones. La gran cuestión es que el cliente no es experto, el cliente no es capaz de problema y cómo resolverlo. En este sentido, entonces el trabajo que hacen las universidades es muy importante porque es la visión precisamente del futuro y es la perspectiva de cuáles son las cosas que van a generar novedad, no hoy, porque finalmente los tiempos de investigación en las universidades son, y incluso diría yo, conviene que sean lentos en algunos casos, sino que el reto entonces es alinearlos con mecanismos digamos, con técnicas, por ejemplo, de prospectiva, con instrumentos de visión de largo plazo, con el mapeo de oportunidades, no para el problema de hoy, sino para el problema dentro de 6 meses, un año, 2 años, 5 años. Y algo que destaco del video de Dennis Hong, que es entender todo este tema de la gestión de investigación y desarrollo. Por ejemplo, en el caso del video,
partir de retos interesantes, pero como un proceso que no solo se centra en un resultado específico final, ¿cierto? Creo quien hacía el comentarito era Gioberti, que de los desarrollos sorprendentes, Gioberti, si miras el video, creo que en algún lado dice la fecha. Creo que ya tiene como 10 años el video. O sea, yo te diría que en términos de sorprendentes desarrollos, muy posiblemente lo que hay hoy, de lejos, supere el estado del arte de esa tecnología. Pero el comentario que haces es muy pertinente porque justamente nos muestra cómo el cambio técnico y la investigación asociada a las tecnologías y todo ese contexto que se puede generar en la universidad cuando se piensa, no para el problema de hoy, o sea, para el problema que me está agobiando hoy, o para el problema que me viene agobiando hace años, sino se piensa en prospectiva, en lógicas de futuro, pues tiene ese efecto que tu comentario simboliza, y es, oiga, sí, que grandes desarrollos, y resulta que estos grandes desarrollos ya tienen 10 años, pero siguen vigentes. Quiero devolverme al comentario sobre el video de Dennis Hong. Este es un video que a mí particularmente me gusta mucho, pero no me gusta no, o sea, no rescato de él o no me centro o no me quedo únicamente con, digamos, el componente tecnológico o digamos, con las referencias asociadas a algunas tecnologías específicas, aunque eso pues no deja de ser atractivo siempre. Pero quiero incluso, y aquí les dejo un mensaje muy, muy importante, y es que de alguna manera, cuando se nos habla de tecnología, de innovación, los discursos tienden a centrarse en los artefactos. Y eso incluso termina haciendo daño en algunos casos. ¿Me explico? Y cuando la gente del común, cuando el empresario, sobre todo estos, yo diría que pues a nivel de los investigadores, de la gente de las universidades no tanto, y es grave que pase, pero ya es. Cuando se les habla de tecnología e innovación inmediatamente, entonces computadores, software. Uy, los periodistas es, sí, alguna aplicación en el celular, ¿sí? Entonces, tenemos una visión artefactual de estos temas y casi siempre estamos asociando eh, ciencia, tecnología e innovación a algún aparato que hace cosas raras. Y, incluso diría yo, a algún aparato que hace cosas raras y en muchos casos inútiles. Entonces, esa visión en mucho hace daño porque, primero que todo, desconoce el proceso que hay detrás de. Pero además, cuando usted piensa o construye una noción de ciencia, tecnología e innovación, actos, pues realmente el único proceso que usted tiene que hacer para acceder a ella es girar un cheque, es pagar, es tener dinero para comprarlo. En, eh, eh, en términos de compre un celular, use la conexión de internet para ver videos en YouTube realmente. Y esto incluso a nivel de sociedad
Hace un tiempo yo hablaba, y creo que no sé si ya les comenté esa anécdota, yo hablaba con alguien del Putumayo y me decía, Ramiro, en el Putumayo no hay internet, pero todo el mundo tiene iPhone, tiene smartphone, tiene teléfonos de 1,5 millones, 2 millones de pesos. Y yo decía, ¿y para qué? Dijo, no, es que allá los teléfonos celulares son un artefacto, una función simbólica, son como una joya, son un elemento de ostentación. Entonces, lo más importante es tener un celular caro. Pero, ¿para qué te gastas 2 millones de pesos si no tienes acceso a datos, no tienes acceso a internet? Por tener un teléfono que salgan buenas llamadas. Pero eso pasa. Y en general, cuando miras y cuando esa visión artefactual de la tecnología se vuelve masiva, se vuelve imperante, entonces tú ves que la gente se vuelve un consumidora pasiva de esos artefactos sin ni siquiera llegar a comprender, por un lado, cómo funcionan, pero segundo, cuáles son las posibilidades de uso que le pueden generar verdadero valor. Y eso es gravísimo. Entonces, sí, la visión artificial, chéverísimo, sí. ¿Qué otras tecnologías menciona Denison en el video? Tecnología de captura de datos, sensórica, eh, visión artificial. Bien, eso es interesante, pues sí, no lo vamos a desconocer. Pero como consultores les toca bajarnos un poquito del concepto de los artefactos y meternos más en preguntas que tienen que ver, por un lado, que Dennis Hom las plantea, ¿no? O sea, ¿cuáles son las combinaciones de artefactos que me generan valor? ¿Sí? Y ahí es cuando él nos habla y nos dice, no, mire, eh, nosotros ya teníamos un vehículo autónomo. Entonces, en principio, la solución era fácil, ¿no? Ponga al ciego dentro del vehículo autónomo y ya está. Pero resulta que ese no era el reto. Es decir, la pregunta cambió. La pregunta no era cómo un vehículo puede servirle a una persona invidente, sino la pregunta es cómo una persona invidente y incluso el concepto de autonomía en el video es bien interesante analizar porque en un principio se habla de la autonomía del vehículo, de la máquina, pero luego el reto no es la autonomía, pues que tiene una limitación y por tanto es restringida esa autonomía eh, para, digamos, como eh, el ejercicio del proyecto en determinado momento. Se cuestionan, se rebaten y me obligan a repensar. Entonces, esto es un tema importante cuando hacemos investigación y que entendamos eso. O para también integrar la investigación con la innovación. ¿Sí? Típicamente, cuando ustedes trabajen con empresarios, es muy común que ellos les digan que quieren un proyecto. Ah, ¿hasta dónde me escuchaste, Marty? O cuando ustedes interactúan, estos empresarios suelen, es común, no voy a establecer pues un sesgo yo también, pero es común que ellos les planteen
que más, o sea, más que plantear preguntas o ideas eventuales de cosas que hacer, ya casi que ellos les van a llegar con una cosa muy configurada. eh, y esa forma de actuar en mucho restringe el cambiar las preguntas. Es una estilo, forma de pensar, de pronto soy un poco prejuicioso, pero realmente es lo que hemos visto a lo largo de estos 10 años, ¿sí? Entonces, en la mente de las personas de la empresa y especialmente los directivos de empresa, y más marcado aún cuando son personas de pequeña empresa, está el concebir casi que el resultado final, es decir, entonces configurar eh, las decisiones, los proyectos y todas las acciones para llegar a un estado final que ellos de manera previa definieron. Y esto era lo que Dennis Hong decía, ¿no? O sea, poner un ciego dentro de un vehículo autónomo, listo, ya está, resuelto. Entonces, eh, los choques, las dificultades, pero es muy importante cambiar las preguntas, muy importante cambiar las preguntas. Hay un libro que a mí me encanta, que es el libro de Russell Ackoff, se llama El arte de resolver problemas. Y a mí me encanta porque, pues, a partir de unas fábulas, el autor siempre está, digamos, está haciendo reflexiones sobre la forma en cómo la gente normalmente entiende los problemas y cómo el voltear la torta, por llamarlo de una manera, el tener otras miradas alternativas, permite puestos problemas en soluciones alternas o eh, descomponerlos para llegar a soluciones. Me equivoco en la escritura del autor. Eh, y esto mismo. Entonces, eso uno, ¿sí? No quedarnos simple y sencillamente con la pretensión de que el hacer un proyecto de innovación es llegar a una respuesta que alguien ya consideró es la acertada, sino es tener la capacidad de cambiar las preguntas, las respuestas y entender. Descomponer los problemas, como también lo describe Dennis Hong, ¿sí? Y cómo a partir de esa pregunta que plantean, entonces ellos dicen, bueno, percepción, captura, procesamiento, y en cada una de esas categorías identifica posibles soluciones o combinaciones de tecnologías, pero además incorporando esas miradas de la novedad en términos de, bueno, encontramos estos dispositivos y vemos que estos que se usan en otro contexto podríamos nosotros usarlos, teniendo también en cuenta elementos que son sustanciales en tanto en la identificación del problema como en la construcción de la solución, ¿no? Cuando él dice, por ejemplo, que el dispositivo por donde sale aire es un dispositivo multidimensional en donde se puede variar, por un lado, la superficie por donde sale aire y entonces percibirla diferente. Por otro lado, la velocidad con la que sale el aire y por otro hasta la temperatura con la cual sale el aire. Entonces, lo que él está, ese dispositivo de emisión o captura de datos justamente me permite a mí tener distintas variables
con las cuales yo puedo jugar en la lógica de incorporarlo en el diseño de la solución. ¿Sí? Y eso es muy interesante ese análisis que él hace porque justamente es mucho de lo que también en cualquier proyecto de innovación nosotros tenemos. ¿Sí? El tema de la automatización típicamente sigue como puedo con un solo artefacto tener diversas medidas e incorporar esos datos en el procesamiento para que las decisiones sean ágiles. Y finalmente, algo que es de lo más significativo del video de Dennis Hong es, por un lado, el entender las posibilidades que brindan esos grandes retos. Un gran reto, hacer que una persona invidente sea capaz de conducir un vehículo de manera autónoma. Eso es un gran reto. Sin embargo, a pesar de ser un gran reto desde el punto científico técnico, él mismo describe que este gran reto pues tiene todo un conjunto expresadas en justamente las condiciones de mercado para que ese producto final pueda ser implementado, ¿cierto? Y esas limitaciones no solo están, por un lado, en las normativas, ¿sí? En la estructura legal, en las normas sociales, sino incluso en los prejuicios que existen en la cabeza de las personas, ¿sí? También tocaría con elementos de orden cultural. Pero, vuelve el tema, ¿no? Entonces, ¿de qué, o sea, crear un vehículo que una persona invidente sea capaz de conducir de manera autónoma? Bien, pero ¿conseguirá que una empresa aseguradora le venda hablemos en lenguaje colombiano, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito? Es difícil. Eh, ¿Cómo se obtendría la licencia de conducción para este tipo de personas? Eso implicaría cambiar unas lógicas de la institucionalidad del gobierno que ya no son un problema técnico. Y a esto es que me refiero yo cuando digo que hay que apartarnos de la visión de los artefactos. ¿Sí? Hacer un vehículo que una persona invidente sea capaz de conducir de manera autónoma era un problema técnico y se resolvió razonablemente bien desde la tecnología. Pero colocar ese vehículo en el mercado o colocar ese vehículo a disposición de una comunidad pues hablamos de condiciones de mercado, pero como el mercado entendido como un escenario de transacción de bienes y servicios, ¿sí? De venta, compra-venta de bienes y servicios, usuarios, personas sobre las cuales o para las cuales se concibe un producto o servicio, independiente de quién pague, ¿no? Es otra cosa, eso es el modelo de negocio. Pero pues aquí pensemos, no sé, programa gubernamental para brindarle soluciones de movilidad a la población invidente. ¿Sí? Es decir, los invidentes no van a comprar el carro, no van a pagar por él, va a pagar el gobierno o en fin, alguien va a pagar por eso. Eso no es relevante en un principio. Pero sí es relevante, por ejemplo, las barreras legales. Y uno diría, bueno, ¿cuáles son los escenarios de uso que efectivamente permiten
que esto suceda. Entonces, cuando nos devolvemos a la realidad colombiana, este vehículo parte de un supuesto y es que las vías tienen líneas blancas por el borde. Vaya a ver usted en nuestras ciudades o nuestras carreteras cuántas de ellas tienen efectivamente demarcación. Entonces, ahí ya el aspecto tecnológico sobre el cual se construyó esa solución perdería significado, por decirlo de alguna manera, en nuestro contexto, porque cuando tú vas en nuestras ciudades, pues lo más común, casi que diré yo, es que haya una pésima demarcación, no haya líneas blancas, no haya líneas amarillas. Yo que vivo en Arbeláez, me encuentro por la carretera que hay a veces tramos donde no hay líneas, pero a veces hay tramos donde hay 4 o 6 líneas porque antes eran 2 carriles y ahora son 3 y lo que hicieron fue pintar más líneas, pero no borraron las anteriores. O sea, técnicamente ese vehículo en las vías o en las vías colombianas, tal como fue diseñado, podría causar más accidentes de los que podría evitar. Pero es eso, una realidad, digamos, tal, ¿sí? Un poco también. Los preceptos sobre los cuales las sociedades construyen sus normas urbanísticas y sus formas de que las obras civiles funcionen y ese tipo de cosas. Entonces, ahí hay un... Y en general toda una construcción, por ejemplo, de prejuicios asociados a que la gente, cómo vería la gente del común que un invidente fuese. De nuevo, ¿no? Volvemos, tengo que, no necesariamente es una cuestión de Colombia, ¿no? Cómo se comporta la gente en los vehículos, cuáles son los grados de violencia que hay cuando la gente conduce o de irascibilidad o de todas estas situaciones. Y si eso pasa, cómo se maneja eso frente al hecho de que pues una se pretenda eso, entonces cuando miramos el resultado. Pero Dennis Hong aquí nos da una cosa muy, muy valiosa y de verdad como recomendación. mm, Desconéctense del artefacto de lo que están construyendo y entiendan el proceso. Eh, ya te contesto. Sí, céntrense en el proceso y miren cómo Dennis Hong describe el proceso y cómo él nos habla de, bueno, si este producto llega a un estado, eso no es tan relevante, pero nos ha permitido desarrollar unas tecnologías que son subproductos, y él habla la palabra, pues el spin-out, el, esas subproductos, esas tecnologías, y aquí de nuevo, ¿no? El tema de componer el problema y aparte de descomponer, pero que justamente a resultados económicos. Y esos subproductos pueden ser supremamente útiles y yo le agregaría supremamente rentables. Entonces, cuando Dennis Hong dice, mire, la tecnología con la cual fabricamos el vehículo para Invident tiene unos componentes que si yo los colocase en un aula de clase y hiciera que esa misma tecnología le permita que un profesor escriba en el tablero y el invidente puede tener una, valga la contradicción, de lo que el profesor está escribiendo en el tablero, eso no tiene precio. Eso es.
Y ahí ya no tienes la limitación legal, ahí ya no hay necesidad de seguros obligatorios, ya no hay nada, o sea, y por ahí derecho entonces entender esos grandes proyectos, son grandes entre comillas, no que tengan que ser costosos, ¿sí? Todos, digamos, con metas retadoras, como un mecanismo para desarrollar soluciones que en ese punto intermedio puedan llegar a ser los verdaderos generadores de nuevos negocios. Si esto lo aplicaran las universidades, créame que hoy por hoy tendríamos no solo una calidad universitaria mucho mejor, sino unos grados de innovación tremendos en nuestra sociedad, en nuestro país. El problema que estamos viendo en las universidades es que también están quedándose en mirar hacia atrás, también están quedándose en ideas preconcebidas y no están conectando, por ejemplo, la construcción de líneas de investigación con retos futuros, con visiones de futuro, con el estado del arte, sino más un poco ahí. A mí me parece que, o al profesor de la universidad le pareció que, y entonces vamos a hacer nuestro trabajo solo. Pero ese es, o sea, miren todo y lo que les digo. O sea, véanse el video varias veces, está allá en el espacio del curso del video y échenle esa reflexión. Creo que con el pasado de Ernesto Ciroli, que nos habla de si quiere ayudar a alguien, cállese y escuche. Este video de Denison a nosotros nos ha permitido entender de forma muy asertiva cómo es que uno desde la consultoría puede efectivamente ayudar, por ejemplo, en el diálogo universidad-empresa, ayudar a estructurar estrategias, ayudar a construir toda una serie de roadmaps, de escenarios y de desarrollo y posibles, digamos, como rutas de acción para que efectivamente las empresas puedan innovar. Y bueno, las empresas puedan innovar, pero e incluso para hacer ejercicios de innovación abierta o de transferencia de tecnología o de negociación tecnológica. ¿Por qué? Porque cuando usted entiende esas dimensiones, cuando usted es capaz de identificar qué existe en los grupos de investigación y qué puede ser útil, cuando usted entiende el problema, las diferentes dimensiones de un problema empresarial y es capaz de traducirlas en proyectos, usted como consultor genera valor. Ahorita mismo yo les doy ejemplos de las cosas. Y están trabajando, tienen una necesidad de mercado a atender, que es un tema de calidad del aire interior, calidad del aire en oficinas, calidad del aire en hospitales, calidad del aire en edificaciones. Han dado muchas vueltas, han tratado obviamente de construir soluciones y ese tipo de cosas, pero su primera queja es nos faltan datos y no los encontraron. Cuando nosotros hicimos el ejercicio empezamos a identificar, a buscar en qué había en las bases de datos de Colciencias, por ejemplo. Y resulta que encontramos que los datos asociados a calidad del aire no estaban en ninguna facultad de ingeniería, sino que donde habían datos era en los programas de terapia respiratoria, ciencias de la salud. Claro, los datos con otra visión, ¿no? Los datos con la visión del paciente, los datos con la visión de la enfermedad y del tratamiento de la visión de la salud ocupacional y todo eso. Pero a la final los datos son los mismos, o si no son los mismos, los datos que tienen estas personas
artefactos para brindar calidad del aire. Y ellos nos decían, pero ¿cómo así? Yo voy a ir a buscar a una, o sea, terapia respiratoria, yo que tengo que hablar con esa gente. Pues claro que tiene que hablar con esa gente porque ellos han construido la información a partir del mismo problema. Pues ahí nosotros cuando les mostramos, eso, oiga, no, pero sí, pues, si esta gente tiene información, a mí me interesa hablar con ella. Eso, digamos, eso es ya es una ganancia. ¿Sí? Vamos a ver qué información tienen y si está en la estructura que la necesitamos, pero, o bueno, o algunos indicios, por lo menos señales que me permitan a mí avanzar en la resolución. ¿Sí? Ese es un caso, o sea, se encontró la solución o parte de la solución por fuera del dominio de las disciplinas que ellos esperaban. Y otro caso es con un cliente que estamos trabajando en un tema de energías alternativas, de energía solar y de movilidad eléctrica y de este tipo de cosas, en donde digamos que como que todo el tema giraba en yo como hago, por ejemplo, sistemas de carga de baterías más rápidos o cómo consigo baterías más eficientes, o sea, todo muy centrado en los artefactos. Y resulta que a partir de entender las dinámicas de el mercado, los prejuicios que tienen las personas para adquirir, por ejemplo, vehículos eléctricos o las dificultades y todo ese tipo de cosas, pues lo que se encuentra es que el problema en sentido estricto no es los artefactos, sino la apropiación que la gente tiene de su uso. Entonces, pues usted cambia el problema y o sea, además que cuando usted tiene, por ejemplo, en temas de tecnología, pues, ¿qué pasa? Que chinos, japoneses, coreanos, norteamericanos, primero que todo llevan años luz de distancia en el desarrollo de eso. Y segundo, mm, digamos, tienen ya muy elaborado todo el mecanismo de comercialización para que eso llegue. Es decir, ahí de nuevo el problema se vuelve, en el mejor de los casos, integrar algunos componentes que existen, pero casi siempre todo es importe y venda, en donde usted puede generar valores en la experiencia de uso, en donde usted puede generar valores en la comercialización, en donde usted puede generar valores en otros escenarios que no tienen que ver con los artefactos, la cultura de la gente. Creo que a esto, con esto respondo parte de la pregunta de Alejandro, ¿cierto? Eh, de si el desarrollo innovador está asociado a aspectos de la idiosincrasia de la cultura, absolutamente, Alejandro. Y si uno, pues también va a tener dificultades en entender cómo, acuérdense literalmente la definición del manual de Oslo, ¿sí? Una novedad que se introduce en un mercado. Entonces, la novedad puede ser tecnológica, entre otras. O típicamente tiene tecnologías blandas que llaman o en cualquier ámbito. Me explico. Una novedad puede ser un aparato electrónico que hace cosas que antes ningún aparato hacía o que las hace mejor que los aparatos que existen. Pero una novedad también, y esto es muy importante, porque ahí es donde les digo que muchas veces los periodistas fallan porque creen que la tecnología solo es electrónica e informática. Una novedad es una nueva semilla resistente a una plaga en un cultivo. Pero también una novedad puede ser eh, una técnica de resolución de conflictos. Sí, claro, alguien se pone a entender los conflictos de la gente y se trata de eh, concebir mecanismos para que resuelva conflictos y diseña una cartilla metodológica y una guía
facilitadores o gente que resuelva conflictos en las comunidades. Es una tecnología. Un tratamiento médico novedoso. Existen diferentes, esos son novedades. Entonces, las novedades no se restringen solo a aparatos y a temas digitales, software o de hardware, sino que tienen que ver con eso. Entonces, una novedad que se coloca en un mercado. Ahora, ¿cómo interpreta ese mercado esa novedad? Pues es un tema de cultura, idiosincrasia y esas dimensiones socioculturales que menciona Alejandro. Les voy a dar un ejemplo. Pues menciono la empresa porque me la mencionaron. A mí no me consta específicamente, pero el cuento es más o menos el siguiente. Yo estaba dictando un curso de posgrado y en el curso, bueno, una conferencia en el curso, y en ese salón, pues una persona se me levanta y me dice, mire, yo trabajo en 3M. 3M es una compañía a nivel mundial, pues. Y 3M acaba de lanzar un nuevo producto que tiene unas especificaciones mejores que el anterior, es muy bueno, pero los maestros de obra, los albañiles, no quieren cambiar. ¿Sí? Idiosincrasia, cultura. En ese momento, pues con base en la experiencia y lo que hemos trabajado, aquella persona que está dispuesta a no solo a ensayar nuevas cosas como un adoptador temprano, sino a cacharrear con las novedades, entender cómo se pueden esas novedades adaptar mejor, eh, incluso si puede modificarlas y ese tipo de cosas, pero que además es una persona que, eh, y los ProAm fueron los que diseñaron las bicicletas de montaña en California. Ese es un video que lo he pasado, pero luego se los voy a compartir, que habla de eso. Pero en general son gente que hace cosas con unos estándares altísimos y no lo hace por plata, ¿sí? Lo hace por gusto. Entonces le dijimos, mira, pues tú tienes que identificar dentro de esa comunidad de albañiles, de construcción, quiénes son unos pro en eso. ¿Sí? Un poco de plata en... ¿sí? Entonces, claro, Alejandro, la novedad no solo implica un desarrollo de tecnologías duras o blandas, sino que también implica entender cómo la sociedad o el mercado objetivo en general va a interpretar estos cambios y hacer que efectivamente los adopten. El gran logro de una empresa como Apple con sus dispositivos, particularmente el iPad, la tablet, ya no se usan tanto. Ya hay teléfonos con pantalla más grande y se ha ido todo desplazando así. Pero en su momento el gran logro eh, de Apple con la tablet fue cambiar la interfaz de, digamos, a la gente dice la pantalla táctil. Eh, Como tecnología es, pues sí, tienes todo su tema y que si es el cristal líquido y que el hardware, el software que hay detrás, eso chéverísimo. Pero realmente lo que permite la pantalla táctil es romper con una tradición que tenía 120 años de teclados QWERTY
teclados que es el teclado de nuestro computador, y que hacían que las personas tuvieran aprehensión de usar los computadores. ¿Por qué? Porque, pues, digamos, el teclado, aunque aparentemente es algo diseñado para los dedos y las manos, está lejos de la estructura típica con la cual los seres humanos aprenden a escribir, que es el lápiz, el papel y el movimiento de la mano. En mi caso, de la mano izquierda, que escribo con la izquierda. ¿Sí? Este movimiento circular, es como aprendimos a escribir. Ya el teclado no es algo tan natural. Se vio los que aprendimos por allá mecanografía en el colegio, pues nos costaba mucho, pero pues digamos, ahí nos conectamos un poco. Pero muchísima gente nunca aprendió a usar un teclado de computadora. El movimiento que usaba para escribir. Eso, las nociones, ¿no? El computador es para alguien que estudia o para alguien que hace cosas muy raras en el computador, pero mucha gente no se veía a sí misma usando un computador en su día a día. Y el logro del iPad es ese, la interacción máquina-usuario que hace que la gente pudiera así, esto, ay, sí, es que yo con moviendo el dedo de izquierda a derecha, yo interactúo, ¿sí? Es, es el gran logro de esa tecnología. Cambiar los modos de interacción para hacerlos mucho más naturales, cercanos a lo que la persona o las personas, digamos, en su naturaleza podían ejercer, ¿cierto? Entonces, absolutamente. Y claro, o sea, en muchos contextos, y es muy, 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 muy relevante. En un tema que nosotros estamos trabajando a nivel investigativo hoy por hoy sobre procesos de gestión de conocimiento. Para nosotros la cultura es un pilar fundamental en todas las dimensiones. Eh, Entonces, es fundamental y es estructural, y por eso justamente no nos podemos quedar con la visión de que tecnología o innovación son aparatos y que estamos innovando cuando compramos aparatos. Aunque en las definiciones sí es cierto, sí, es una modo de innovación que se llama basado en bienes de capital y tiene efectos, pero técnicamente es insuficiente para trascender en sentido estricto. Si innovar fuera algo tan sencillo como tener aparatos, pues el problema de la innovación sería tener dinero para comprar aparatos. Pero resulta que innovar es mucho más complejo que eso. Es entender a las personas, es entender las necesidades de la gente. Pero también es ser capaz de visualizar el futuro. Un profesor que estaba haciendo una estancia de investigación en Suiza, hablábamos con él, el profesor de la distrital, hablábamos con él y me decía, Ramiro, pero es que yo vi una cosa absurda en Suiza. ¿Qué vio? Pues que a un tipo le financiaron una tesis doctoral para que fabricara un robot que se asimilaba a una salamandra. Y decía, "Eso es como un juego, como para qué financiarle una tesis doctoral a alguien para que juegue ahí con cosas, como jugando. Ya, pues, es que
por un lado, el tema no es la salamandra como nada, sino que estamos hablando de cibernética, estamos hablando de computación bioinspirada, estamos hablando de una serie de cosas que tienen que ver cómo los artefactos son capaces de replicar cosas que solo los seres vivos han podido hacer hasta ahora. El movimiento, ¿sí? Los, hoy por hoy, aunque ya se ve muchos avances en eso, pero todavía las prótesis, o sea, esa idea de Star Wars de que le cortaron el brazo y le pusieron otro mecánico y le funciona perfecto, eso todavía sigue siendo ciencia ficción en muchos casos. Y eso no se logra si no es basados en justamente lo que los seres vivos hacen y tratar de que las máquinas repliquen lo que los seres vivos hacen. Entonces, entender y ser capaz de aplicar las cosas que hace una salamandra, no sé, el cambio de piel, el cambio de tono de piel o los movimientos. Parece un juego, pero pues detrás de eso hay toda una cantidad de algoritmos, de requerimientos de hardware, de software, de desarrollo, pero también de entender el problema de computación, por ejemplo, porque no es nada simple lograrlo. ¿Sí? Entonces, ahora vuelve lo mismo. Nadie va a vender salamandras robóticas, o no es el propósito. El propósito es desarrollar algoritmos, partes de hardware y de software que puedan ser utilizadas en otros contextos, pero que inspiradas en ese concepto, no sé, si usted logra replicar a partir de hardware y software los mecanismos de cambio de color, de pigmentación de la piel en unas salamandras, eso puede tener efectos en la confección, en la ropa, en el camuflaje, en múltiples cosas, hasta, no sé, sistemas de protección para evitar los daños en la piel por la radiación ultravioleta o cosas de ese estilo, ¿sí? O sea, el proyecto era hacer una salamandra, pero los subproductos y los retos y los derivados no eran vender salamandras, ¿m? Salamandras electrónicas. Entonces, eso es. Diego, la tecnología también involucra el conocimiento, es decir, el know-how va involucrado en la tecnología y no solo, y sí, y muy valioso lo que es justamente toda esa visión la que nosotros podemos como consultores llevarle a la gente. Las discusiones típicas y los comentarios típicos, por ejemplo, de los que estudiamos ingeniería. Es que eso del cálculo uno no sería para nada porque a mí nunca en la vida me ha tocado desarrollar un problema de en la industria nunca he tenido que hacer una integral o en la industria nunca he tenido que explicar aparentemente. El que diseña los artefactos tiene que ser, ¿sí? Y cuando usted trabaja con procesamiento de señales, los comportamientos de esas señales para llevarlos a comportamientos de máquina, tiene que modelarlos con base en esa materia. Primero. Segundo, eh, la comprensión matemática de esos fenómenos, así usted no la aplique haciendo ecuaciones, sí le permite hacer abstracciones que luego son útiles, por ejemplo, en el desarrollo de software, pensamiento, el paso a paso, los algoritmos y todo eso son operaciones matemáticas. Y asimismo, entonces, convergen en una solución o en un proyecto de investigación de múltiples formas de conocimiento, que es un poco lo que
Diego nos dice el know-how. Y es en esa combinación entonces donde nosotros podemos generar valor. Exacto, les decía, los técnicos matándose la cabeza y diciendo no tengo datos, y resulta que los terapeutas respiratorios ya han levantado datos, que no están en la estructura que se necesita, pero ya es mucho mejor tener unos cuantos datos que no tener ninguno. ¿Mm? Es mucho mejor tener datos con ninguna estructura o ¿ya? Que no tener ninguno. Y a eso se refiere. Entonces mira que el know-how, por ejemplo, en la solución, en el diseño de soluciones para calidad del aire en edificaciones, si bien la solución se construye desde la ingeniería mecánica, pues los datos están en la Facultad de Ciencias de la Salud. Y siempre han estado, ellos además lo saben porque en muchas otras dimensiones del problema han tenido que trabajarlas así. ¿Mm? Pero aún así, muchos siguen parados en su paradigma de que es que el paradigma disciplinar o el paradigma sectorial o el paradigma de negocio. Absolutamente, Leandro. Entre muchas otras cosas, o sea, es el que orientado a conducto de procesos, palabrero, las lógicas guajiras, eh, y también el que invita al tinto para que otros hablen y echen globos. Un networker, ahora también. Porque esto es capacidad para entender saberes diferenciados, capacidad para conectar esos saberes, tanto desde la relación personal como de la posibilidad de generar esos momentos en los cuales te den esas conexiones. Y lo que tú mencionas, bueno, eh, usted tiene un problema, usted tiene de pronto cómo resolverlo, o aquí hay una necesidad y aquí hay una oferta, hagamos el match, pero estructurémoslo como un proyecto. Ah, pero es que eso vale mucho dinero y es muy difícil. Listo, entonces hagamos dos o tres fases del proyecto y vamos descubriendo con los avances que tengamos si vamos bien. Lo primero lo podemos hacer con jóvenes investigadores y estudiantes que sea un bajo costo, pero si tenemos unos resultados muy buenos, entonces nos lanzamos a buscar, por ejemplo, la financiación de un proyecto Colciencias o Impulsa, o buscamos inversionistas, porque si logramos que esto funcione y en una primera etapa eso genera valor, entonces muy posiblemente habrá gente dispuesta a ponerle plata para tener una solución como esta. Entonces, el entender todas esas dimensiones sin que necesariamente sea experto en todas ellas. Típicamente sí es bueno que tenga por lo menos algún énfasis. Es decir, si es un buen planeador financiero, eh, será un buen conector con inversionistas y podrá hablarle el lenguaje de la tasa interna de retorno y de las expectativas. Si es un buen técnico, entonces podrá discernir entre cuáles son las mejores opciones tecnológicas. Si es de pronto una persona más, digamos, el tema técnico o los temas financieros, si es de pronto una persona más del lado de las ciencias sociales, entonces muy seguramente estará conectado entre, bueno, lo técnico y las finanzas, pero yo puedo llevar mucho más el cambio asociado a la cultura, al comportamiento, a cómo los usuarios van a entender este cambio y cómo podemos lograr que lo apropien. Pues por poner tres dimensiones seguramente se me escapan más. O sea, nosotros aquí en el curso hicimos una cosa que fue, a mí me gustó, no hizo una persona que tomó el curso, que fue adaptar nuestro modelo de gestión de conocimiento a una banda de heavy metal de Medellín para convertir, para, digamos,
que esa banda de heavy metal que venía siendo un ejercicio lúdico de un grupo de amigos pudiera transformarse en un negocio. Y pues para mí fue sorprendente porque yo en la vida cuando concebí el modelo de gestión o las herramientas asociadas al modelo de gestión de conocimiento, no pensé ni en industria cultural, ni en economía naranja, y mucho menos en bandas de heavy metal. Pero esta persona fue capaz de entenderlo, apropiar y traducirlo y bueno, fue muy bonito. Entonces eso. Eh, Margie, bueno. No, no, Margie, ahorita estamos en un juego de finanzas. O sea, hay una realidad. Ya los fondos públicos son supremamente competidos, incluso con mucha talanquera. Hay que jugar con todo, ¿no? O bueno, a veces el tema es como los fondos públicos, de pronto los más pequeñitos, o sea, que no son grandes financiación, pero te permiten desentrabar procesos. Pero claramente el tema también, eh, hoy por hoy, lo que hemos aprendido del fenómeno startups y emprendimiento digital es que si tú es crowdfunding también, si tú eres capaz de, o si una persona, una organización o un conjunto novedoso y que resuelva un problema de mucha gente o de un número significativo de personas, de un mercado de usuarios, de un mercado de ciudadanos, de un mercado de personas, de comunidades, muy seguramente va a haber alguien que ponga recursos para que eso funcione. Y en la mitad también se necesita quién es el que hace, por ejemplo, ese crowdfunding, ¿sí? De nuevo. Entonces, claro, claro, vamos, ahora, si miras el video de Mariana Mazzucato, pues lo que nos dice Mariana Mazzucato es, pues tradicionalmente el Estado es el que ha financiado también esos grandes desarrollos. Entonces, va bien por ambos lados, ¿no? Pero obviamente, digamos que el tema con lo privado es que te plantea unos retos interesantes, que también es un tema del consultor, en entender que finalmente detrás de todo esto siempre hay un modelo de negocios, incluso si es sin ánimo de lucro. ¿Sí? No necesariamente algo que persiga lucro, pero siempre detrás de esto habrá un modelo de negocio, es decir, un mecanismo para que el escalado de las soluciones pueda contar con los recursos, con la financiación que haga viable ese escalado de esa solución. Ya. Mucho de, por ejemplo, la frase aquella de que los trabajos de grado de los estudiantes de universidad se quedan en los anaqueles, en las bibliotecas, pues tiene que ver justamente con que muchas de esas buenas ideas, incluso algunas que tenían mucho de novedad allá, pues no encontraron un mecanismo para escalar a un mercado de usuarios, de ciudadanos, de comunidades. ¿Sí? Entonces se hizo un prototipo y funcionó, o funcionó razonablemente bien, pero nunca hubo la financiación para hacer el segundo, para hacer la primera corrida de producción. Y como no hubo eso, pues se perdió ahí el esfuerzo. ¿Sí? Es absolutamente en esto también. Y esto es, ahí es cuando nosotros nos ubicamos en la mitad y me estoy adelantando un poco al. Bien, ahí me confirman si están viendo la.
La pantalla espero que hoy funcione. Este, sin problema. Gris. Algo está pasando. Deme un segundo ya, porque no quisiera tener las mismas dificultades del pasado.
Listo. Entonces, ahora ya me dice Margie que ya la están viendo. Los demás también. Bien. Una de las carencias, diría yo, más significativas en términos de cómo la gente que trabaja en estos temas, incluso la que trabaja en estos temas, hablar del ciudadano común, del empresario, entiende el, lo que significa gestionar ciencia, tecnología e innovación, es el reconocimiento sobre quiénes son los, los actores que intervienen en este tipo de procesos y usted con quién va a interactuar. Bueno, digamos que tiene esto sus ciertas dificultades porque son muchos, ¿no? Variados y además algo que ya vamos vislumbrando incluso pues justamente de sus aportes, de sus apreciaciones y de todo lo que venimos construyendo es que quien gestiona ciencia, tecnología e innovación, quien gestiona conocimiento, quien es consultor en estos temas, de, o sea, digamos, un requisito es que sea capaz de entender diversos lenguajes e interactuar con diversos actores y reconocer justamente en esas diversidades todas las posibilidades que tiene, los caminos que puede abordar y, y eso pues es un reto. Yo aquí mencioné las posibilidades de los fondos públicos y Margie me dice, yo prefiero con los privados y prefiero el crowdfunding. Perfecto, entiendo las dos. En mi experiencia, sé que unos y otros caminos son válidos. He trabajado mucho más en la búsqueda de recursos públicos. Ahorita trabajamos mucho con el tema, por ejemplo, de exención tributaria. Pero claramente, Margie, tienes toda la razón y ahí necesitamos trabajar mucho más. ¿Por qué? Eh, Hay por ahí otro video de Chris Anderson, creo que es de Chris Anderson, bueno, incluso lo voy a traer en la próxima sesión o en alguna de las próximas sesiones, eh, que habla de, por ejemplo, una profesora del MIT, una investigadora del MIT que desarrolla soluciones para eh, problemas como el agua potable en las comunidades, problemas como el uso de combustibles para la cocina, para la cocción de alimentos, las estufas que no contaminan. Y en algún momento de la charla dijo, pues es que el problema es que yo sé investigar sobre esto, pero yo no sé conseguir plata. ¿M? Entonces, y aquí Margie nos está diciendo más transparencia y más y mayor acceso. O sea, claro, Margie, o sea, tú eres economista. Entonces, ahí necesitamos ese saber de los que entienden de las finanzas, de los que entienden de esas lógicas, mucho más detallado de lo que podemos comprender los demás, ¿cierto? Pero pues, absolutamente. ¿Sí? Ese es, eh, con en ese escenario es que yo juego. Entonces, en Colombia, y bueno, esto lo digo es porque comúnmente los actores que se involucran en este tipo de procesos, pues construyen visiones sesgadas y rara vez tienen la capacidad de entender el rol que juegan las instituciones, las personas, incluso la misma ciudadanía. Cuando Alejandro me pregunta
por idiosincrasia o plantea una pregunta sobre idiosincrasia, pues idiosincrasia es ciudadanía, mucho. Es decir, idiosincrasia no es Colciencias ni es la universidad. O habrá algunos elementos de la universidad que puedan ser parte de esa idiosincrasia, pero a la final idiosincrasia es gente en la calle o en su entorno o en la vereda o en el pueblo o en la ciudad eh, comportándose de X o Y manera. Entonces, nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación está organizado de manera formal por algo que es el Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología, que es un instrumento de eh, la política que permite a la institucionalidad organizarse. ¿Y qué se definen allá? Pues cosas de política, ¿no? Un poco el foco, un poco la visión de futuro, un poco las grandes apuestas, que digamos que incluso se plantean términos, decisiones en donde hacer énfasis pues de una política industrial, no sé, esto de la economía naranja, pues será un tema de debate allá y entonces como el gobierno de turno habla de esa noción de economía naranja, pues muy seguramente toda su orientación de política tendrá que ver con eso y eso se expresará en una u otra decisión en función de diferentes énfasis que se quieran hacer, ¿sí? Entonces, no sé, la política y el consejo dirá que economía naranja es una economía de intangibles, entonces vamos a prestarle mucha atención a los temas de propiedad intelectual. Y usted lo ve, porque ese consejo asesor del cual Colciencias es secretaria general, entonces usted va y encuentra que hay desde hace 3 o 4 años unas convocatorias de financiación para que la gente registre sus patentes. ¿Sí? Incrementar el número de patentes. Incrementar el número de patentes a través de un instrumento de política que es una convocatoria y como una decisión tomada desde gobiernos nacionales en los cuales los consejos asesores de ciencia y tecnología pues dicen, mire, eso hay que pararle bolas porque si no tenemos patentes entonces las patentes son una señal de que vamos bien o son un mecanismo de interacción en la economía del conocimiento, en y entonces, pues, Colciencias es la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, pues Colciencias está justamente en la coyuntura de el ministerio, no parece muy claro en términos de cuál es su rol, cuál va a ser su presupuesto, todavía hay como mucha discusión alrededor de esos temas, pero bueno, ya es una realidad que se va a crear el ministerio y entonces ahí están trabajando en esa transición, pero hasta ahora Colciencias tenía una dualidad de rol que era a veces compleja de entender porque una institución que funge como secretaría de un sistema, pero que al mismo tiempo administra convocatorias, financia proyectos, da becas, entonces termina siendo ahí un rol eh, o múltiples roles en una sola institución, que es una cosa que no ha sido muy común, pero bueno. Vamos a ver lo que ahora cómo funciona el tema futuro, porque pues justamente eh, los ministerios, típicamente los ministerios tienen más incidencia en la política y despliegan algunas funciones a través de superintendencias, por ejemplo, la vigilancia, o a través de entidades descentralizadas o institutos o mecanismos. Pero vamos a ver entonces cómo.
Y, me perdí ahí con el comentario que nos haces del bitmark de, llamemos conocimiento a una cartilla del bit. ¿Sí? Pero eso, sí, exactamente eso que dices, sí lo entiendo y de conciencia, sí es que en mucho juega como juez, parte, como, como promotor, financiador, evaluador, tiene muchos roles. Vamos a ver a la hora del ministerio cómo queda eso. Pero bueno, ese está y es parte y es muy importante reconocer exactamente qué rol juega, porque también la gente entonces, es que yo voy a pedir una patente, entonces voy a ir a Colciencias a que me la tramiten. No, Colciencias no tramita, Colciencias te puede apoyar, pero quienes tramitan, por ejemplo, son la Superintendencia de Industria y Comercio, que es un ente del gobierno. En las instituciones de gobierno que aparecen ahí yo ubico al SENA y les explico por qué, porque justamente eh, en un trabajo que venimos haciendo cuando la gente se registra en el portal nuestro de Open Innovación Abierta, las personas del SENA no se reconocen como del sector educativo, sino se reconocen como una institución de gobierno. Y lo digo es porque tienen las opciones, ¿no? Es, de nuevo, la idiosincrasia. Y en general el SENA, aunque su función también tiene dualidades, ¿no? Su función es en mucho educativa, pero también financia proyectos y también tiene temas como el desarrollo de competencias laborales a través de unas mesas sectoriales de competencias laborales y, y además mm, tiene ahí unos temas de vigilancia y control en el tema de aprendices. Sí, recauda unos dineros por esas cuotas de aprendices. Ya, gracias, ya entendí, Margie, sí. Eh, y el SENA tiene un tema regional fortísimo por su presencia en regiones. Tiene laboratorios, entonces presta también unos servicios. Ese sí que es cierto que tiene ahí unos múltiples roles y además una institución con un presupuesto gigante. Y los gobiernos locales, sí, entonces el gobernador, la alcaldía, eh, la, las alcaldías, pues obviamente en los municipios, por múltiples dimensiones. Por un lado, porque también administran los fondos de regalías, que también están yendo para ciencia y tecnología, pero también porque desde lo local se construyen acciones que permiten fortalecer este tipo de procesos. Entonces, pues lo que se ve justamente en ciudades como Medellín, Cali, se están moviendo bastante fuerte en eso, es que ya no dependieron únicamente de lo que el gobierno nacional les pueda llevar como recursos y como instrumentos de fomento, sino que han creado sus propios instrumentos de fomento. ¿Sí? Incluso la gobernación de Cundinamarca, por ejemplo, tiene una Secretaría de Ciencia y Tecnología, que también le dan ahí un lugar en la institucionalidad y hay un responsable de gestionar eso. Los ministerios, cada uno con su enfoque y ahí también de nuevo con múltiples mecanismos de fomento. ¿Sí? Entonces el Ministerio de Agricultura hace un tiempo incluso tuvo convocatorias de investigación para los temas de agricultura, no volví a hacerlas. El Ministerio de Salud no financia en sentido estricto, sino que existe algo que es el Fondo de Investigaciones para la Salud, que también se administra desde Colciencias, pero con cogestión del Ministerio. Y ahí ese es el fondo de investigación más grande que existe en el país, porque allá van la parte de los impuestos por el consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos. Y entonces, pues allá también entonces se tira línea sobre cuáles son los énfasis o los temas.
Ministerio de Salud, el Ministerio de Minas y Energía. Ahorita hay, por ejemplo, desde el Ministerio de Medio Ambiente y del de Minas y Energía todo un trabajo de fomento a la investigación vale, entonces, y otro conjunto de instituciones descentralizadas, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud, que así hacen investigación de salud, o se me el ICONTEC, que es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, o el ONAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación, en donde todos los que hacen, eh, prestan servicios o que implican acreditación de personas o de laboratorios o de temas de gestión, entonces deben estar allá, eh, pasar por un proceso también de certificaciones. Hay otro conjunto de instituciones que son, normalmente se conocen como instituciones de interfase, eh, centros de desarrollo tecnológico, incubadoras de empresas, las organizaciones gubernamentales, eh, centros de investigación privados, los CENIs, CENICAFé, CENICAña, CENIACUA, y todo ese conjunto de instituciones que en mucho, lo veíamos en la sesión pasada, eh, pueden ser, o digamos, están llamadas a trabajar justamente en la gestión de ciencia, tecnología e innovación. ¿Mm? Entonces, y estos son como nuestros competidores como consultores, si los vemos así. Como les mostraba en la sesión pasada, los empresarios, por ejemplo, están más cercanos a los consultores que a los centros de desarrollo tecnológico, es decir, como que buscan más a los consultores individuales que a los centros de desarrollo tecnológico, lo cual es gravísimo, debo decirlo. Y yo como consultor diría, ah, no, qué chévere. No, no, es grave porque un centro de desarrollo tecnológico es una institución que debiera tener un enfoque sectorial, es decir, ser los duros de la tecnología, de la comprensión y el desarrollo de la tecnología para un sector, tener unas infraestructuras de laboratorios y cosas de esas servicios que permitan a quienes desarrollamos la consultoría, pues hacer una labor mucho más, centrada en la gestión de conocimiento que incluso en temas de investigación básica o aplicada. Pero, pues la realidad es que en Colombia, centros de desarrollo tecnológico que de verdad, eh, suplan esta función y lo hagan bien, pues cada vez son menos, o sea, son muy pocos y cada vez son menos. Si usted mira Corpoica, que es estatal, pues Corpoica sí tiene centros en todo el país, hace investigación fuerte, tiene doctorados, tiene doctoras, o sea, ellos hacen bien esa tarea. Y en Medellín está el centro del sector eléctrico que hace también certificaciones, laboratorios, institución que además está muy ligada a la industria del sector eléctrico, pues que en Medellín está ISA, EPM y las entidades fuertes allá. Entonces, esos son. Y por ahí derecho, de pronto, si usted mira, no sé, el Sintel, que es de las telecomunicaciones, y pues que tiene como socios, está ligados a esas, lo digo no peyorativamente, pues, incluso pues reconociendo que no tampoco es que conozco la realidad de todos ellos, pero, pero lo que se ve, o sea, yo conocí, por ejemplo, el de, fue un desastre trabajar con el del sector gráfico, cero capacidades, cero personal. Creo que ahorita no sé en qué estado esté, pero
Conozco a la gente, por ejemplo, del sector de calzado, si trata por múltiples situaciones, una dependencia del tema estatal también de los recursos, unos sectores que, pues golpeados, por ejemplo, el sector del calzado golpeado por las importaciones de zapatos de China y ese tipo de cosas. Ahí hay unas dificultades. Conozco el caso de otros centros de desarrollo tecnológico que son empresas familiares, o sea, una oficina que fue implementada por una persona que sí tenía algunas conexiones en el sector y eso, pero que uno diga, oiga, es que esto con las empresas cómo trabajan de bien. No, no. Realmente son consultorías, empresas de consultoría que tienen esa denominación de centro de desarrollo tecnológico. Y otros ejercicios, pues un poco los privados. Entonces, ahí tenemos un espectro, pero si ustedes me preguntan, sería muy bueno que existiesen más centros de desarrollo tecnológico y sería muy bueno que tuvieran una fortaleza. Sí, con la cabeza el concepto de idiosincrasia que mencionó Alejandro. Mire, hace ya unos 15 años, un poco más, creo, yo estuve en España, en el grupo Mondragón, haciendo una visita. Y una de las cosas que pues para mí fue impactante en ese momento era como este grupo, pues un grupo de unas dimensiones económicas importantes, pero si lo comparáramos con grupos empresariales grandes colombianos, pues, o sea, no estaban tan lejos en dimensión económica uno de otro. La única es que Mondragón, digamos, más que una gran empresa o un grupo de grandes empresas, era la asociación de 300 cooperativas, dentro de las cuales había grandes como Eroski, que es grandes superficies retail en España, o Fagor, que es el mayor fabricante de electrodomésticos de Europa. Pero también habían unas muy pequeñitas, ¿sí? E incluso la Universidad de Mondragón. Eh, pero lo interesante de esto era que dentro de las 300 empresas, poquito más que había en ese momento, hace 15 años, 9 centros de desarrollo tecnológico. Centros de desarrollo tecnológico en electrónica, en electromecánica, en, incluso en temas organizacionales. Bueno, ese no eran centros, era parte, porque aparte de los 9 centros de desarrollo tecnológico que tenían una universidad del Grupo Mondragón, tenían una escuela de formación continuada, donde se trabajaba mucho la formación de directivos, de gerentes, una incubadora de empresas, Tayola, y organizaciones como orientadas no solo al tema de I más de duro y puro, sino mucho del trabajo organizacional. Había un centro de investigación y desarrollo en temas organizacionales, los temas de... O sea, esto era un grupo empresarial que él solito, tenía 9 instituciones dedicadas a hacer investigación y desarrollo. Y en Colombia creo que hasta ahora Argos creó un centro de investigación propio para el tema de concretos y cementos en alianza con EAFIT. Y no es muy común, hasta ahora están ahí acercándose algunas grandes empresas a crear sus propias unidades de I+D. Entonces, pero cuando nosotros mirábamos el tema en Colombia, entonces yo por ejemplo tengo contacto, hemos trabajado con empresas del sector gráfico y ellos siempre me dicen, Ramiro, pero es que eh, no puede haber más de un centro de investigación por sector. Yo, ¿cómo así? Sí, porque ya hay uno, o sea, construimos unas nociones de institucionalidad que son
de por sí bien conservadoras, y creemos entonces que si hay un centro de investigación para la industria gráfica, ese es solo uno y además que todo lo que sucede en la industria gráfica tiene que pasar por allá. Incluso alguna vez una persona ella me dijo, es que todo lo que hagan con el sector me tienen que pagar peaje, me dijo el director. Yo como, ¿sí? O sea, que había que darle supuestamente comisión. Mire, mire cómo esa idiosincrasia se degenera. Pero el tema es eso, o sea, un grupo de empresas pueden tener su propio centro de desarrollo tecnológico, o una empresa grande, o varios. ¿No? Eso no hay ninguna limitación, no hay ninguna limitación legal. O el Valle del Cauca puede tener uno, y en Antioquia puede haber otro, y en Boyacá puede haber otro, y en Norte de Santander puede haber otro centro de desarrollo en frutas. Nada lo impide legalmente. Obviamente, pues sostener este tipo de instituciones implican cursos, capacidad de gente, y, o sea, eso, pero pues ahí está el tema, es decir, que no pueden ser instituciones que vivan solo del presupuesto estatal, sino que tienen la capacidad de generar conocimiento que sea vendible. Ese es el plus de un centro. Y por ahí derecho, incubadoras de empresas, aceleradoras de negocios y otros. Eh, Muchas gracias, Gilbert. Sí, yo, ve, voy a leerte, yo conocí el tema hace 15 años. Entonces, eh, como ejercicio me parece chéverísimo poder comparar. Pues, obviamente las empresas, los gremios, los inversionistas, entonces Margie nos hablaba del crowdfunding. Entonces, ese crowdfunding, pues, es parte de un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. Así ellos no se identifiquen como tal, que además es una cosa, mire, o sea, una de las cosas desastrosas que creo yo se hizo en el gobierno de Juan Manuel Santos fue crear unas nociones de institucionalidad sobre ciencia, tecnología e innovación que supuestamente eran como más tirando a excluir que a incluir. Y entonces se creó unos conceptos de que usted sí es o no es, o usted sí está o no está, y resulta que las definiciones tradicionales prácticamente nos incluyen a todos. Todo ciudadano es parte del sistema de ciencia y tecnología. Ahora, en su rol, ¿sí? Y en la medida en que su rol sea más individual, pues tiende a volverse menos relevante. Es decir, para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología es más importante, entre comillas, un gremio que una empresa individual. ¿Por qué? Porque el gremio es el que me permite llegar con un mensaje a muchas empresas. Para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología es muy importante que existan los clústeres, la integración de empresas y universidades en una región, porque son instrumentos de desarrollo regional justamente, ¿sí? Entonces, más importante que una empresa hizo innovación, es mejor que hablemos de que el clúster está innovando. Para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, entonces, obviamente le interesa que todos los ministerios fomenten, que ojalá fondien, que el SENA apoye, que también, porque a la final cuando miras la suma de recursos, pues también se vuelve algo importante. Y las universidades operan en algo que se llama la autonomía universitaria, y entonces eso es un concepto de la idiosincrasia, ¿sí? De que en general no debería meterse nadie con que las universidades puedan definir sus presupuestos, sus prioridades, sus líneas de investigación, bien, pero como sistema nos interesa que eso que hagan las universidades pues tenga alguna conexión con todo eso. Y en fin, entonces ahí están ubicados y qué hacen cada uno, y en la presentación ya ustedes pues mira, aquí incluso puedo quedarme corto por lo que les decía también de que esto está cambiando en la medida en que Colciencias como departamento deja de ser administrativo, sino que se vuelve ministerio. Las incubadoras de empresas, las aceleradoras de negocios, que son conceptos. Incluso aquí hay una cosa muy importante, y es esto puede ser también en lo que dice Margie muy, muy valioso. Antes se creía
que estas entidades que mencionan incubadoras debían ser todas sin ánimo de lucro. Es decir, que nadie podía ganar plata pensando digamos, crear una institucionalidad de esas, pero no era el lucro el orientador. Pero resulta que en el mundo del emprendimiento digital, de las startups y de eso, las aceleradoras de negocios buscan quedarse con participación accionaria y traer inversionistas que lo que quieren es ganar plata. Entonces usted dice, bueno, o sea, sí, claro, o sea, las incubadoras de empresas, las aceleradoras de negocios son entidades que puede, usted como empresa privada puede crear un centro de desarrollo tecnológico privado y sus excedentes o ganancias pueden distribuirse como utilidades. Ya no hay una limitación, eso ha cambiado de que tienen que ser sin ánimo de lucro. Y pueden. Los grupos y centros de investigación, aquí todos son de universidad, no, Gioberti trabaja en universidad, no, recuérdame, pues, o sea, tengo a Marty, sí sé que trabaja en universidad, Alejandro también, Diego también, Gioberti trabaja con universidad. Eh, pero pues sabemos qué hacen los grupos y centros de investigación. ¿Mm? Entonces, además un poco el tema de formación, las unidades de investigación y desarrollo, en donde se centran, los inversionistas, instituciones de apoyo que les mencionaba. Entonces, por ejemplo, el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, ¿no? Entonces hace todo el compilado estadístico anual de para dónde va el país en ciencia y tecnología y nos hace una tarea valiosísima porque buena parte de lo que nosotros hacemos, por ejemplo, como consultores, lo hacemos con base en las estadísticas del observatorio. El DANE, pues también las estadísticas económicas valiosas. El ICONTEC en los temas de creación de normas técnicas de producto, de sistemas de gestión. Entonces, las direcciones de derechos de autor y la superintendencia en los trámites de propiedad intelectual. En este escenario, ustedes ven ahí la telaraña y la telaraña, ¿qué le falta a esa telaraña? Ah, ok. No, la empresa está ahí, Diego. Sector privado, empresas, gremios, inversionistas. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta a esa telaraña? Ah, Jehová que se conecta después es el CS de una ONG. Nada, a esa telaraña le faltan las arañitas. A esa telaraña y esas arañitas tienen que ver con una doble dimensión de que hace que esto sea efectivamente sistema. Una doble dimensión en términos de uno, ese movilizar voluntades. Yo uso la metáfora de la araña, de las arañitas, ya que vivo aquí en la finca, las tengo más cercanas. Uno coge la escoba y tumba la telaraña. Llenó de telarañas la casa y entonces, sí señor, por ahí va Diego. Se me llenó la casa de telaraña, entonces cojo la escoba y le doy unos escobazos a las telarañas. Y al otro día otra vez aparece. Ese movilizar voluntades es una actitud.
Una actitud que tiene que ver con quién da el primer paso o quién da los pasos necesarios para tejer la red. ¿Quién da los pasos para invitar el tinto y sentar a la gente a dialogar? ¿Quién da los pasos? Y tiene, además porque es un tema actitudinal, o sea, mucho del fracaso, entre comillas, o de las deficiencias que tiene nuestro sistema para no ser tan duro, tienen que ver con que mucho, o sea, a veces es como un problema de arrogancia, nadie quiere dar el primer paso. Todos se paran en yo soy el que sé, yo soy el que tengo la plata, yo soy el que tengo el mercado, yo porque tengo que hacer eso. Y en últimas, cuando las cosas funcionan, funcionan mucho porque hubo en la mitad alguien, sí, claro, Margie, todo estará disponible de manera, que es capaz de rebatir unos discursos como, es que yo con esa persona o con esa entidad no trabajo. Dilo, miremos a ver, o listo, no trabaje con él, pero adquiérale su tecnología. ¿Sí? O es que yo con esos de esa profesión no me junto porque eso es... Aprendamos a encontrarnos en lo que nos une, en lo que podemos, en donde podemos generar valor. Y si podemos ser amigos, bien, pero si no, pues no pasa nada, ¿sí? Digamos que el tema tiene que ver mucho con movilizar voluntades, con ser capaces de sentar a la gente, con ser capaces de construir diálogos, con ser capaces de dinamizar procesos. Y que si nos los destruyen, si alguien pasa por la escoba y nos destruye la red, el otro día estamos de nuevo. Es fácil, fácil, pero el ejercicio de ser consultores pasa en mucho por construir esas empatías. Les digo, personalmente a mí me cuesta a veces, porque no, muchos me ven o no, tiendo a no ser una persona, entre comillas, muy empática. Pues, o ese tipo de cosas, pues, pero sí entiendo y trabajo mucho, no solo desde el punto de vista personal, por ejemplo, la red que tenemos de 8.000 personas y de enviar mensajes, pues tiene que ver con eso, con que construimos relaciones, estamos mandando mensajes, estamos generando información, datos o insights que hacen que la gente se movilice a conectarse. Ese es un reto gigante y es tal vez de los más grandes en términos de justamente estructurar este sistema de ciencia y tecnología. Es decir, hay gente que cree que el sistema es un decreto y entonces ahí están y ya. No, el sistema es un conjunto de organizaciones, eh, ya te contesto, Alejandro, un conjunto de instancias, unos saberes que se mueven, unos propósitos que existen, pero a la final es unas interacciones que se dan para que todo eso, ¿no? Y las interacciones se dan aquí en mucho. Al final los que innovan son las personas, no tanto las empresas. Al final los que interactúan son personas. Al final los que tienen la capacidad de resolver problemas son personas, aunque las máquinas vayan avanzando en eso. Entonces, en ese sentido, y conectando un poco con el planteamiento de Alejandro, a mí no me gusta mucho esa denominación del coach y eso porque ha caído mucho en degeneración también de te vendo el curso de coaching y te doy una certificación de coaching y ahí no hay como una simetría exactamente en tú qué sabes o qué exactamente es. Eh, pero yo sí creo que nosotros como consultores ejercemos en mucho esa labor de coaching, de coach, de conectar, de resolver, para que la gente dialogue.
como un elemento inicial, ¿cierto? Eh, ¿Mm? Eh, sí, exactamente. Entonces, todo el tema de cultura, o sea, además que la cultura para nosotros es sobre, eh, y de entender, o sea, unas dinámicas de, de- de muchas características. Y, y claro, entonces muchos de esos elementos, te diría que no, no hacemos un curso de coach, sino que incorporamos en nuestro entender del consultor. No se trata de coger y decirles, ah, ok, ve, estas son las entidades, apréndanselas. No, eso no es relevante. Y a entidades del mundo, de la política, plantean que van a salir nuevas. O sea, hace 15 años no existía Ruta E en Medellín, ¿no? Y yo, por ejemplo, Ruta E no la logro clasificar en una tipología exacta de... Además, usted encontrará también esas como dualidades de roles que obedecen, entre otras, muchas veces a que las instituciones también necesitan sobrevivir financieramente. Entonces, ustedes, por ejemplo, ven Maloca, Maloca en Bogotá, que es un museo interactivo, pero Maloca vende consultoría para diferentes gestiones de proyectos o planes para colegios, instituciones de visite Maloca, sino que hacen gestión y ejecutan proyectos y venden proyectos, ¿sí? Entonces, eh, sí, ahí entran en las dualidades. Los centros de desarrollo tecnológico todos hacen consultoría y no siempre consultoría en los temas en los cuales son supuestamente su core. Y entonces, claro, ahí es. Pero pues obviamente el tema tiene que ver justamente en que esa reflexión de lo que hacemos como consultores pues tiene que ver precisamente con una actitud y esa actitud es la de la arañita que está tejiendo la red todos los días, y si no la desbarata, necesitamos reconstruirla. Y la sociedad, a ver, unos con otros. Entonces, el que invita, como consultores, invitan el primer tinto, que eso ya va asegurándoles que puedan tener trabajo después como consultor, si surge algo de ahí. Parte de la estrategia comercial también. ¿Listos? Entonces, bueno, hacemos receso.